Hola comunidad del ciclo digital CRIC Chile, quiero darle la bienvenida a nuestro moderador. Hoy vamos a tener un día con la oportunidad de acercarnos a las soluciones, al ecosistema BPO en Chile, y qué mejor que contar con la moderación, con la introducción y con la moderación de Sebastián Benuti, analista principal de Frost & Sullivan. Hola Sebas, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por invitarme y bueno, buenos días a todos. Al contrario. Bueno, te dejo entonces en compañía de la audiencia y para que nos plantees una intro a este ecosistema tan interesante y exigente de BPOs en Chile, y después ya quedará en tus manos la introducción de los panelistas, ¿te parece? La idea básicamente es que yo voy a hablar brevemente de los tres temas que nos traen eh, a colación hoy o que traemos a colación para preguntarles a los BPOs en Chile, que son la experiencia del empleado, la inteligencia artificial y la hiperpersonalización. ¿Sí? Así que me gustaría arrancar mostrándole los resultados de nuestra encuesta a tomadores de decisión de IT. ¿Sí? Les preguntamos a las organizaciones en general y a los contact centers, ¿cuál es tu principal prioridad para los próximos 2 años? ¿Sí? Y acá lo importante es reconocer la diferencia en la respuesta. O sea, las organizaciones en general señalaron que mejorar la experiencia del cliente aparece como la principal estrategia en lo que viene, mientras que los contact centers hablan de mejorar la experiencia del empleado. ¿Sí? ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, porque además de que se sabe que mejorar la experiencia del cliente tiene una consecuencia directa en la performance de los agentes y en la mejora del servicio al cliente en general. Hay una correlación directa con la rotación en los centros de contacto. O sea, a mayor cantidad y solidez de iniciativas de experiencia, de mejora de la experiencia del cliente, menores niveles de rotación en el centro de contacto. Y ustedes saben, por supuesto, que este es un punto central de preocupación de los centros de contacto hoy, y más para aquellos que tengan parte de su fuerza laboral trabajando en forma remota, porque esta misma encuesta nos muestra que los agentes remotos tienen una tasa de rotación más alta que los colaboradores que están on-site. Y esto se da en un momento en el que la inteligencia artificial generativa nos permite mejorar drásticamente cada etapa de la experiencia del cliente, ¿sí? O sea, pensemos en los diferentes momentos de la jornada del empleado, ¿sí? Desde el reclutamiento, que puede ser mucho más puntualizado, llegando al perfil correcto, en el momento exacto, a través del canal correcto, el onboarding, que puede ser mucho más sencillo y rápido, el entrenamiento, ¿sí? Que puede reducirse en tiempos, puede mejorar los resultados, introduciendo escenarios mucho más reales, potenciados de vuelta por inteligencia artificial, pero que les permita a los agentes entrar en una conversación con clientes reales mucho más rápidamente. ¿Sí? El coaching, que puede ser en tiempo real y mucho más efectivo, y hasta la relación en general con el empleado, tanto desde un punto de vista social, o sea, acompañando iniciativas comunes, como personal, de hecho, viendo los intereses que tenga ese agente individual. O sea, en resumen, la inteligencia artificial nos da una serie de herramientas para mejorar la experiencia del empleado en cada una de estas etapas, y también nos permite mejorar la experiencia del cliente a través de la hiperpersonalización, ¿sí? Porque esta herramienta nos permite llegar a los datos no estructurados para poder aprovecharlos mucho mejor, lo cual es un requisito fundamental para poder conocer más al cliente y poder llegar con el mensaje justo a ese cliente y hacerlo sentir como un individuo
como un segmento de uno, ¿sí? Y no simplemente como parte de un segmento de mercado. Entonces, las ventajas de la hiperpersonalización son varias, eh, aumentando las tasas de conversión de ventas y la lealtad del cliente también. De hecho, el 91% de los consumidores dicen que están dispuestos a comprarle más a una marca que use su nombre propio y que dé recomendaciones personales. Y el 80% de las empresas que han implementado alguna estrategia de hiperpersonalización vieron un incremento en sus ventas por esto. Así que, bueno, voy a dejar de hablar ahora, no voy a seguir comentando y le voy a dar paso a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que realmente conocen de la práctica de estos temas. Y entonces ahora sí damos la palabra a los expertos del mercado. Hoy tenemos un panel de gente que sabe largo y tendido el tema, así que va a ser muy interesante escucharlos. Si les parece, les voy a ir preguntando por cómo yo los veo en la pantalla ahora y después cambiamos el orden. Así que voy a empezar por Luis. Les voy a pedir que se presenten antes de dar su respuesta, así la gente puede identificar de dónde vienen y qué hacen. Y bueno, lo primero que les quería preguntar, ¿no? Siguiendo esta línea de tecnologías y tendencias que están teniendo un impacto en el mercado de Customer Experience, es cómo están usando la inteligencia artificial para optimizar sus operaciones, tanto de cara al cliente como de cara al empleado, ¿sí? O sea, puede ser en diferentes momentos del Customer Journey o de la jornada del empleado. Así que arranco con vos, Luis. Hola Sebastián, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los compañeros y colegas del panel. Mi nombre es Luis Volpintesta, estoy a cargo del área comercial y desarrollo de nuevos negocios en Teleperformance Chile. Y qué buena pregunta. Nosotros en Teleperformance estamos viendo la aplicabilidad de la inteligencia artificial en muchos sentidos. Y claramente, como lo mencionás, no es solamente de cara a nuestros clientes, los consumidores de nuestros clientes, ¿no? Tiene mucho que ver con la experiencia de los empleados. Nosotros, la aplicabilidad de la inteligencia artificial, creemos que, y me gustaría decir, como siempre es común, la tecnología per se no cambia nada, cambia la forma en la que aplicamos, la forma en la que le sacamos uso. Nosotros vimos a lo largo de varios años que hay errores comunes a la hora de pensar en la aplicabilidad de la inteligencia artificial y uno de esos principales es cuando no vemos que los procesos que están por detrás y que son legacy se adecúan a esta tecnología. Entonces encontramos mucha entusiasmo por invertir en inteligencia artificial y en herramientas que se construyen por sobre procesos que están probablemente obsoletos. Entonces, en TP una de las formas en donde nos gusta co-construir con nuestros clientes y de cara interna con nuestros equipos hacia la experiencia de empleados es definir el propósito, definir qué procesos son los que queremos cambiar, cuál es el propósito final de esto. Es una herramienta, ¿para qué la queremos usar? ¿Qué es lo que esperamos obtener? ¿Qué beneficio creemos? ¿No? ¿Qué hipótesis queremos ir a confirmar o refutar? Y en base a eso, ese primer diagnóstico, basado en nuestra forma de trabajar, con metodologías de Lean Six Sigma, en una compañía que a nivel global tenemos varias certificaciones que nos obligan a ir por un camino de pensar los procesos, ¿no? Entonces, concretamente ese primer diagnóstico, ese primer pensar en qué proceso voy a implementar la tecnología, nos define qué tecnología usar. Y ahí empieza el abanico de opciones. TP, por cierto, acaba de firmar un deal con Microsoft para ellos ahora con la plataforma, como inversión de las plataformas de OpenAI, vamos a lanzar un deal con ellos de casi $200 millones, en donde justamente todo lo que es inteligencia artificial generativa puesta a disposición para canales de atención para nuestros clientes, pero también hacia
internamente gestión del empleado. Y ahí empezamos a trabajar la combinación de bots, la combinación de RPA, la combinación de Speech Analytics y Text Analytics que nos permitan definir un poco mejor ese perfil de empleado, ese perfil de cliente. Principalmente, si lo pienso de cara al empleado, como nos lo preguntabas, la pandemia definitivamente cambió la forma en la que hacíamos negocios en nuestra industria de BPO, ¿no? Pasamos de las capacitaciones o entrenamientos presenciales en salas a tener que digitalizarnos y tener estas herramientas disponibles nos permitió justamente avanzar. Hoy tenemos implementados bots que entrenan y ayudan a los colaboradores a la hora de resolver, a la hora de buscar información. Entonces te diría que como mensaje final, la inteligencia artificial como medio, como herramienta aplicada pensando en qué procesos, definiendo y redefiniendo los procesos y utilizarla para ambos lados. Muchas veces vemos que va muy rápido de cara a los clientes, de cara al consumidor, y a veces se queda un poco atrás cuando miramos el empleado. Entonces, definitivamente esa misma tecnología le queremos dar el uso que puede ser distinto para nuestros colaboradores. Perfecto, excelente. Gracias, Luis. Federico, ¿y ustedes en Skytel cómo están viendo el tema? Gracias, Sebastián. Gracias por la invitación también a los colegas aquí presentes. Muy brevemente, yo soy Federico Reuter, soy médico especialista en clínica médica, como se dice, un bicho raro para la industria, pero soy director médico de SkyMed, que es la unidad especializada en salud de Skytel, que es un gran BPO de 6 países de Latinoamérica y España. En analogía con lo que mencionaba Luis, de hacer acuerdos con grandes compañías que están liderando la evolución de la inteligencia artificial, la Software Factory dentro de Skytel ha hecho un enorme acuerdo con Google y estamos diseñando actualmente nuestras herramientas de inteligencia artificial propias, que se llama Ambar IA, dentro del propio ecosistema de inteligencia artificial de Google, que es Garden. Esto nos ha permitido, como mencionabas en tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la utilidad interna y externa? Bueno, a nivel interno estamos trabajando en cómo utilizar esta inteligencia artificial para mejorar el pronóstico y dimensionamiento de nuestros clientes con nuestro tradicional área de workforce. La estamos utilizando también para selección y capacitación. Nos ayuda en el screening de candidatos y sobre todo a identificar aquellos talentos dentro de toda nuestra enorme cantidad de empleados, y en otros procesos internos también, como puede ser lo que es el coaching de diseño, es decir, que cada operador en sí pueda tener su propia capacitación en base a los errores que comete o no en el día a día, y con la inteligencia artificial podemos identificar un proceso específico para ese operador que nos permite una mejor capacitación. Y de cara al cliente, y aquí quiero hablar específicamente de lo que es salud, porque es en el campo donde yo mejor me desenvuelvo. Como ustedes saben, en la industria de la salud debe haber pocas industrias donde los datos sean tan relevantes para la toma de decisiones. Y no obstante, la salud probablemente sea de las industrias más atrasadas en términos de la potencialidad y de la utilización de esos datos. Así que también hemos diseñado, en acuerdo con esta gran compañía, una plataforma que se llama Smart Intelligent Data, que básicamente lo que permite es capitalizar en la nube todos los datos, no solo de nuestra plataforma omnicanal y el resto de nuestras plataformas, pero también de aquellos clientes de salud con los que estamos integrados, para de manera conjunta, con información clínica, de laboratorio, de imágenes, de estudios diagnósticos, poder realmente predecir el comportamiento que van a tener los pacientes y que esto tenga un impacto concreto en el negocio, tanto de los prestadores de salud, como puede ser un hospital, de los financiadores y también en la experiencia de los pacientes. Excelente, muy claro, Federico. Gracias. Vos, Marisa, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, ante todo, gracias. Muy interesante, Luis y Federico, lo que nos cuentan. Bueno, yo soy Marisa Kosaki, soy consultora en experiencia de cliente en CGS. Mi rol es hablar con los clientes contratantes y entender sus necesidades y luego ayudar en la operación
para que el tema ocurra. Es un rol que no siempre está, pero es bien interesante. Bueno, nosotros todo lo que tiene que ver con tecnología e inteligencia artificial lo estamos mirando en 4 ejes. Uno tiene que ver con la voz del usuario, ¿no? Es decir, hacemos análisis de qué siente, por qué nos recomienda. El usuario entendido como el cliente de mi cliente, ¿no? Por qué nos vuelve a contactar, si logramos resolver. Y todo esto trabajado mucho con mi cliente contratante para darle luz y ayuda en lo que necesita. Es decir, a través de la tecnología y de la inteligencia artificial, sacamos los insights para ayudarlos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tono emocional de los clientes, que esto también lo hacemos con los colaboradores, pero ahora me estoy enfocando más en los clientes. También todo lo que tiene que ver con el viaje del cliente. ¿Cuáles son los canales más utilizados? Si hay reintento de contacto, si resolví o no resolví, si di la solución que se esperaba, etcétera, etcétera. Un tercer punto tiene que ver con efectividad, de eficiencia y productividad, ¿no? Cómo trabajamos los procesos críticos, cómo logramos que tengamos mayor productividad. Bueno, mis compañeros acá me van a saber comprender que todo lo que tiene que ver con contact center, eficacia y eficiencia es bien importante, ¿no? Entonces, cómo trabajamos esos temas, también aplicamos allí, y todo lo que tiene que ver con análisis de insight. Encuestas, tanto esto lo utilizamos, el tema de encuestas para el usuario final, también como para los colaboradores. Todo el mundo del monitoreo, que ha tenido su evolución enorme, y con las aplicaciones de AI más aún. Tenemos aplicaciones específicas, por ejemplo, en el mundo del servicio al cliente, se llama Smart Call, y tiene que ver con qué se puede automatizar de lo que me pide mi cliente contratante que no sea de mucho valor para que una persona esté diciendo esa información, entre comillas, presencialmente por teléfono, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema de consulta de saldos, agenda, pedidos, etcétera, eso se ofrece como soluciones para nuestros clientes. Acá me gustaría sumar algo a lo que ya relataron, y tiene que ver con todo el tema de seguridad que hay que mirar en lo que tiene que ver con AI, ¿no? Hay que tener esto muy en cuenta, y hay que tener mucho cuidado en cómo lo armamos para no tener sorpresas en las cosas que nos puede pasar. La verdad que la inteligencia artificial, si bien comenzó hace muchos años atrás, todavía tiene sus dificultades en lo que tiene que ver con seguridad, y es un tema que especialmente desde los contact centers tenemos que estar mirando permanentemente. Así que ahí hay que ponerle un foco. En fin, resumo: voz del usuario, viaje del cliente, eficiencia y productividad, y análisis de insight es donde más aplicamos las soluciones. Espectacular. Gracias, Marisa. Vos, Lucas, ¿qué opinas? Bueno, ante todo, saludarte, Sebastián, y a mis colegas de panel. Nosotros, en TandemTech, ante de todo me presento. Mi nombre es Lucas Fernández, director de operaciones en TandemTech. Somos una BPO cuyo core de negocio es el ámbito de las cobranzas. Y bajo todo este contexto mundial que se vivió post-pandemia, cambió mucho el comportamiento del cliente, o sea, como recién mencionaba Marisa, el cliente de nuestro cliente, ¿no? Entonces, cambiaron bastante los métodos de transacción con respecto a todo lo que tiene que ver con la parte de pagos. O sea, venimos de, por ejemplo, en canales de comunicación, donde el canal telefónico era uno de los principales canales, y hoy pasó a ser un canal complementario, es lo que estamos viendo nosotros a nivel mercado. Y la inteligencia artificial, o el gran proyecto de TandemTech, fue con respecto a la parte de análisis de datos para llegar a poder establecer pronósticos y tendencias en el comportamiento de los consumidores a la hora de pagar sus servicios. Esto quiere decir nosotros veníamos por ahí de un mundo donde dejábamos a libre interpretación de un sistema, lo que es la cantidad de llamados y demás, y a través de lo que es el análisis de datos podemos establecer una segmentación, un comportamiento y tendencias, trabajando a través de herramientas de lo que son de Big Data. Nosotros estamos muy asociados a la parte de ClickSense, hicimos varias certificaciones, y de cara al empleado, todos nuestros mandos medios y recursos que están en la decisión en el día a día fueron capacitados en herramientas de Power BI, para arrancar. Desde ahí
fue el desarrollo de lo que son tableros de predicción, que en base a la recopilación de datos que venimos teniendo de nuestros, o sea, del cliente de nuestros clientes, empezar a establecer tendencias. A modo de ejemplo, si nosotros vemos que una persona es recurrente y siempre utiliza los mismos canales, bueno, ahí ya los motores de inteligencia nos están diciendo, vayan por acá. Cosa que antes por ahí, ante la lectura de una gran base de datos, nosotros manejamos volúmenes de 1 millón de datos prácticamente, entre todos nuestros clientes, si tenemos una asignación, por ejemplo, que son 300.000 casos, ir en el caso a caso se complica mucho más y uno termina perdiendo mucho tiempo en el análisis y a la hora de salir con la gestión. Entonces, nuestro principal objetivo fue poder establecer pronósticos a través de las tendencias y los comportamientos. Y esto a colación también trajo una experiencia distinta para lo que es el empleado, ¿no? Nuestros recursos. Donde nosotros le llamamos, no hubo un cambio de perfil, sino una evolución del perfil. Donde tuvo que empezar a mirar otros tipos de indicadores, obligadamente porque por ahí el mundo de la telefonía, como por ahí lo concebíamos antiguamente, terminó siendo un 15 o un 20% de la participación de todas las transacciones. Entonces hay todo un mundo digital apoyado por inteligencia artificial que representa el otro 80%. Entonces nos estamos perdiendo como el 80% de la película. De cara a nuestros clientes contratantes, esto lo que nos da la posibilidad es de brindarles un análisis mucho más profundo de información y empezar a entender el comportamiento de sus propios clientes con respecto a métodos de pago, a decisiones, a canales que eligen, arrancar por un canal y terminar en el otro en todo lo que es la journey del cliente, pero una journey identificada para luego nosotros poder realizar la gestión y llegar al cliente por el canal que efectivamente elige. Ok, excelente. Gracias, Lucas. Bueno, justamente quería preguntarles por la experiencia del empleado, ¿sí? Sabemos que es crecientemente considerada como un pilar fundamental para construir un negocio próspero, un negocio sostenible. La pregunta para ustedes es, ¿qué acciones están tomando para mejorar la UX y en qué lo ven reflejado? O sea, sería genial si pueden dar algún KPI que estén mirando y que vean que haya cambiado a través de la implementación de estas soluciones de UX, ¿sí? Si les parece ahora, cambio la ronda. Me gustaría arrancar con vos, Lucas, y que nos cuentes qué están haciendo. Bueno, Sebastián, te agradezco porque justo me da el pie con la respuesta anterior con respecto a la experiencia del empleado y en qué lo vemos reflejado. Yo en la respuesta anterior hablaba de todo lo que fue automatización de procesos. Nosotros donde más lo vemos capitalizado, yo hablaba también de lo que era una evolución de perfil, donde antes por ahí había diferentes personas que se encargaban de una parte de los procesos. Nosotros lo que logramos fue, y a lo que apuntamos a un perfil 360, lo que les permitiría realizar tareas que por ahí antes estaban asignadas a diferentes recursos, unificarlas en uno solo, que es quien toma la decisión. ¿Y esto a través de qué? De las automatizaciones. Procesos que antes duraban de 3 a 2 horas, que podía llegar a ser una carga de los volúmenes de datos que les venía comentando, hoy nosotros lo podemos estar realizando en prácticamente 10 minutos. Entonces, los tiempos se acortaron, entonces esto requirió una evolución de los perfiles justamente para que exista el tiempo también, porque podemos estar llenos de datos, pero si no existe el tiempo para poder analizarlos, es un poco como mencionaban antes, la tecnología por sí sola no hace nada, sino que también nosotros consideramos que es la combinación entre el recurso humano y el recurso tecnológico para lograr las grandes eficiencias. Después también lo que empezamos a desarrollar y lo que nos permitió en todo lo que es la AI es el tema de base de conocimientos. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, las capacitaciones o ante cualquier tipo de consulta, dentro del negocio del contact center y la dinámica era, le consulto al team, si tengo alguna duda con un cliente. Bueno, nosotros precargando la información y las consultas recurrentes de nuestros ejecutivos, lo que desarrollamos fue una base de conocimientos donde a través de un chat puede ingresar la consulta y si se encuentra dentro de esta base de conocimientos, la inteligencia artificial le estaría respondiendo la consulta sin necesidad de que pierda tiempo operativo de levantarse, poner al cliente en hold
y hacer la consulta y luego volver. Entonces también de cara al cliente, a la experiencia del cliente de nuestros clientes, es menos tiempo en línea y una mayor agilidad en la resolución. Y por otro lado, uno de los colegas antes mencionaba lo que era el entrenamiento en campo. Nosotros también empezamos a experimentar con esto a través de chatbot para lo que es nuestra línea digital. Hoy uno de los canales que nosotros manejamos y que creo que prácticamente no se puede dejar por fuera es el canal de WhatsApp. Entonces lo que hicimos fue hacer una simulación en el momento del entrenamiento de un bot con casos precargados donde el recurso que ingresa a TandemTech hace su entrenamiento, ya una vez aprendida las pautas y demás, a través de diferentes casuísticas que se están dando con los bots. Entonces, es como que recibe la conversación del cliente y va evolucionando con la gestión a través del chat. Esto es lo que nos permite luego, cuando se tiene que enfrentar a un usuario real, a un cliente real, ya cuenta con diferentes entrenamientos o diferentes casos que ya los pudo resolver a través de este entrenamiento que está precargado por las experiencias que tuvimos anteriormente. Excelente. Gracias, Lucas. Marisa, ¿qué están haciendo ustedes en CGS, perdón? CGS. Miren, aquí me gustaría detenerme en algo que tiene que ver con la tecnología tangencialmente. Tuvimos un caso de una niña que un día dijo, no puedo ir a trabajar, y recién volvió a los 5 días. Y cuando volvió a los 5 días, por supuesto que como es el tema, 5 días sin aviso, es como que no siguió trabajando. Entonces, cuando el supervisor la ve llegar, la niña venía a trabajar, entonces le preguntó, pero, o sea, que después de 5 días y demás, entonces la niña dijo que lo que pasa es que faltó porque falleció su mejor amiga. Entonces, claro, el supervisor le dio la explicación de, digamos, cómo es en cualquier call center, y la niña le dijo, es que ustedes entonces no entienden. Y eso, ¿por qué lo traigo como historia? Porque nos despertó que dentro de los call centers nosotros tenemos diversidad de generaciones. Y que todo esto que estamos hablando hay que poder adaptarlo a distintas generaciones. Entonces nos pusimos a trabajar en la información. En vez de que esta información fuera ver indicadores, TMO y demás, nos pusimos a sacar todos esos indicadores por generaciones. Tomamos la generación Z, bueno, dentro de un call center tenemos 4 generaciones. Y le digo que nos sorprendimos de entender que cuando uno cruza todos estos indicadores con esa mirada, te da otra luz, ¿sí? Porque uno en general saca la información de los cuartiles en cuanto a los colaboradores y demás. Pero esto fue de qué me pasa con la generación Z, qué me pasa con los millennials, qué me pasa con los X, y hasta tenemos baby boomer. Y cruzando todos esos indicadores, entendimos, ¿sí?, que esto hay que repensarlo distinto. A nivel tecnología, a nivel capacitación, a nivel formación, a nivel de feedback, a nivel de motivaciones, todo tipo de motivación. Y en eso estamos trabajando, que en vez de mirarlo por indicadores tradicionales, lo miramos por indicadores aplicados a su generación, y estamos adaptando la tecnología y todas, digamos, las herramientas que tenemos a lo que cada generación quiere. Y me pareció bonito contarlo porque estamos hablando aquí, ¿no?, de cómo personalizar y demás, y qué bueno es hacer esto, lo recomiendo ampliamente. Excelente. Ok. ¿Y vos, Federico, cómo ves el tema? Bueno, Sebastián, te quiero contar también una historia, como hizo Marisa, que fue muy, muy atrapante, que es mi experiencia personal y de la compañía, de cómo hemos empezado a considerar un aspecto tan fundamental, lo que es la experiencia del empleado. Yo, previo a mi puesto directivo en SkyMed, tuve un puesto directivo en un hospital muy importante que era cliente, justamente. Y una de las cosas que observé en mi transición, que fue a lo largo de 4 años, desde el hospital hasta la compañía, fue que de tener KPIs tradicionales de negocio que todos conocemos como nivel de atención, nivel de servicio, tiempo medio operativo, las instituciones comenzaron a exigir otros KPIs que a lo mejor no eran tradicionales del negocio, como la empatía. Sí, mirá, si llaman pacientes que sean añosos, tengan 75 años y a lo mejor comorbilidades, diferentes enfermedades, deben ser atendidos de una forma diferente, a lo mejor a
un chico de 25 años que llama para hacer un control deportivo, ¿no? Esa exigencia, yo lo llamo, digamos, un BPO 2.0, ¿no? Esa exigencia en términos de nuevos KPIs de negocio, nos hizo darnos cuenta que era fundamental fidelizar al empleado. Porque, digamos, cuanto más fidelizábamos al empleado, más contento trabajaba en SkyMed, mejor servicio, más empático, un mejor escucha, más cordial era en su operación diaria. Y en ese sentido, desde el área de capacitación de recursos humanos en general y también de calidad, bueno, se han diseñado múltiples procesos de encuestas trimestrales, focus group, entrevistas entre directivos, gerentes y también operadores, y sobre todo tratar de hacer informes que se comuniquen, que identifiquen oportunidades de mejora y que se midan la misma, no que queden almacenadas en una repisa como un informe trimestral y nada más. Y lo último que hemos observado es, y que es importante, es correlacionarlo con el impacto que esto tiene, ¿no? Y en un informe que recibí recientemente, justamente, es que en los últimos 6 meses se mejoró lo que es el NPS del empleado en 15 puntos y en el mismo periodo se observó un 20% de reducción en la rotación de los empleados, lo cual obviamente impacta en nuestra operación y en los resultados operativos que ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, creo que es un ciclo que partió de una exigencia de los clientes, se transformó en una mejor experiencia del empleado que a su vez retroalimenta esa operación y ese resultado operativo que otorgamos a nuestros clientes. Perfecto. Perfecto. Luis, ¿cómo ven el tema en TP? Mira, súper interesante lo que comentan. Creo que todos en este mundo tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y comparto las vivencias, son de todos los días. 2 o 3 conceptos sobre esta pregunta y tal vez relacionándola con la idea de la tecnología. TP lleva más de 40 años trabajando en poner al empleado como el foco. Posicionamos mucho el plan de carrera interno. Yo hace 19 años empecé a trabajar en Teleperformance como colaborador, como ejemplo. Y claro, desde hace unos años ahora esto tiene un nombre, ¿no? Tiene el nombre IEX y se le empezó a dar otra escala. Varias acciones tienen que ver con... ¿por qué menciono lo de la tecnología? Lo que hemos visto en los últimos años es que esas transacciones a las que estaba habituado el contact center, lo decía Lucas en el mundo de las cobranzas, se están automatizando. Entonces, nuestros colaboradores empiezan a tener que resolver o tener que lidiar con situaciones cada vez más complejas. Entonces, ahí la tecnología, por un lado, nos quitó del mundo de gestión de los colaboradores esas transacciones tradicionales y nos obligó a tener un perfil mucho más preparado, más empoderado. Y el mundo del entrenamiento justamente se tuvo que adaptar. Ahí nacen nuestras soluciones de gamification. Estamos explorando con algunos de los clientes entrenamientos que tienen que ver con productos tangibles, entrenamientos dentro del metaverso, con realidad virtual, para que puedan sentir. Y lo mencionaba Federico, le llamamos el performance development, que tiene que ver con saber rescatar las áreas de oportunidad con la tecnología y poder transformarla en un plan de desarrollo específico para ese colaborador. La misma pandemia y la misma virtualidad con el teletrabajo nos permitió que las sesiones de coaching, que antes eran 1 a 1, hoy las tenemos digitalizadas y grabadas. Entonces, esa misma tecnología, fíjate, del Speech Analytics, hoy también la estamos aplicando a las sesiones de coaching, ¿no? En donde ya no solo le damos importancia a lo que dice nuestro colaborador, sino a cómo nuestros líderes apoyan a transformar ese perfil y ese skill. Entonces, nada, creo que la tecnología nos lleva a que el factor humano, emocional y esa empatía que se menciona y esa sensibilidad que también Marisa recogía, es en donde nos estamos enfocando. Fusionamos, de hecho, el área de EX con el área de CX, lo vemos como un todo, lo vemos como una parte donde inicia y donde termina. Y en definitiva, el resultado de esto para nosotros es que por tercer año consecutivo logramos certificarnos como Great Place to Work, algo que aspirábamos durante muchos años y hace 3 años consecutivos lo venimos logrando. Entonces,
eso resume un poco la mirada de TP respecto a la experiencia de empleado. Muy buena, ok. Me quedé pensando también que en el camino de lo que venían exponiendo hablaban de la importancia de los datos del cliente, ¿sí? Y cómo esto va a ser cada vez más importante para poder brindar experiencias personalizadas al cliente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo proveen hoy un alto grado de customización y qué están haciendo de cara al futuro para poder aprovechar esa información del cliente? Y si les parece, le pregunto a Marisa primero, ahora. Bueno, la verdad es que ese es el gran desafío, ¿no? Porque hoy día tenemos disponible gran cantidad de datos, ya sea porque desde los contact centers resultante de la llamada o de los chats y demás, o también porque a veces el cliente te lo entrega y te lo pide, ¿no? Por ejemplo, en CGS nosotros atendemos a la mayor parte de las clínicas y hospitales, y había un tema que en realidad que es la agenda, pero claro, tradicionalmente, bueno, acá tenemos a Federico que es experto, pero bueno, después me va a decir si voy por la línea. Lo que pasaba es que nuestros ejecutivos, entre comillas, pensaban que su función terminaba cuando agendaba, pero al final, después el cliente venía y decía, pero la persona no se presentó a la cita, ¿no? Este tema tan importante digamos, de la presentación de la cita, que al final empieza por cuando un paciente, por ejemplo, saca una agenda. Entonces, empezamos a entender qué había atrás de todo lo que tiene que ver con este tema del agendamiento. Y entonces se tomó toda la información que teníamos para analizar lo que tenía que ver con los datos que teníamos de las llamadas, con cómo se clasificaban las citas y también con un riesgo de asistencia o no a la cita. Se aplicaron algoritmos de inteligencia artificial supervisados y no supervisados como para profundizar en lo que conocemos y entender si había otro tipo de patrón. Y se clasificaron a todos los pacientes en la probabilidad de que asistiera a la cita. Antes lo decía, creo que lo decía Federico, ¿no? Que al final esto para nuestros clientes contratantes, esto es un negocio, entonces el negocio no es agendar, el negocio es que la persona se siente. Y en Chile pasa mucho que las personas agendan y después no asisten a la cita. Entonces, bueno, se trabajó una vez que estuvieron ya todos los pacientes clasificados, como entre comillas, con una nota. Entonces ahí se empezó a ver la agenda disponible que había en los hospitales y demás, y ahí se cruzó, y cuáles eran los pacientes que tenían mayor riesgo de no asistir. Se trabajó con esto, con este algoritmo que les cuento, y se logró reducir el 25% la no presentación. Ahora fíjense, ¿no? Porque ustedes me dirán, bueno, pero Marisa, el call center agenda y ahí se termina. No, porque al final mi cliente, como les decía recién, quiere que se presenten. Se redujo el 25% la no presentación, ¿sí? O sea que muchos más clientes empezaron a asistir a partir de la probabilidad que lanzó este algoritmo. Por supuesto que esto se reforzó, vieron estas confirmaciones que uno hace a través de los bots y demás, pero además a través de suponer este tema de riesgos y este tema de clasificación. Entonces, la verdad que, así como les doy este ejemplo, porque es un ejemplo que se trabaja muchísimo en CGS esta aplicación, tenemos muchos otros donde a partir de los datos, de las llamadas y datos que nos dispone el cliente, porque al final la agenda de citas me la dispone el cliente, se pueden mejorar notablemente los resultados y, como decían los compañeros, del negocio, no solo del contact center, sino del negocio del cliente que me está contratando. Eso. Ok, muy bueno. Lucas. Sí, yo voy a retomar un punto que dejó uno de nuestros colegas, que en eso estábamos coincidiendo. Luis mencionó que hay muchas transacciones que antes requerían sí o sí de un ejecutivo en la interacción y hoy se están automatizando. Y nosotros de cara
esta customización, lo que estuvimos trabajando mucho es en, primero que tener una journey, o sea, canales conectados. Es un tema que se habló mucho en años anteriores, la omnicanalidad versus la multicanalidad. Pero esa omnicanalidad, también adaptada con inteligencia, es como un arma de doble filo, porque yo voy a poner una experiencia personal que me sirvió después para poder aplicar en tándem. Con una marca X, no importa cuál sea, la experiencia fue, yo me contacté a través de un canal, hice toda una transacción y luego cuando tenía que hacer una confirmación, que era un canal automático, ¿no? Cuando tuve que hacer la transacción con una persona humana, estaba totalmente desasociado, el uno con el otro. Entonces, creo que ahí a nivel industria tenemos un gran desafío que es la conexión de los canales. O sea, no por el mero hecho de aplicar un canal porque resulte moderno o innovador, va a ser así eficiente. Hay todo un proceso de aprendizaje de fondo y de interconexión entre los canales. Porque yo hoy puedo lanzar un canal nuevo que sea, por ejemplo, interactuar con inteligencia artificial, hoy que está muy de moda el ChatGPT. Ok, supongamos que ese canal se aplica. Ahora, si ese canal está totalmente desasociado de mis otros canales, cuando el cliente quiere ingresar por otro lado, automáticamente ese canal como que va a perder validez, porque es donde empieza a aparecer la desconfianza del cliente. Entonces, en base a esa experiencia personal, nosotros lo que tratamos de lograr es que la journey del cliente, si bien arranque por un lado con inteligencia artificial, luego decidió transaccionar con un ejecutivo y después por motivos de gestión vuelve a transaccionar a través de un canal digitalizado, exista una cronología en términos de historial y de acción. Principalmente hoy, y mencionaban también las distintas generaciones, nosotros en el mundo que manejamos tenemos clientes que recién arrancan en el mercado, en nuestro caso de cobranza, ¿no? Empiezan a tener sus primeros créditos y demás, sus primeras deudas con servicio, y después gente ya de otra generación que está por ahí mucho más acostumbrados, vamos a ponerlo así, al canal tradicional, al canal de hablar con una persona. Y lo que sucede mucho con las generaciones que están viniendo es que si un canal automatizado no es creíble, lo castigan. Y prácticamente eso lo que hace es atentar contra ese canal. Entonces uno puede ser el primero en poner un canal y quedar moderno, pero puede estar atentando contra la gestión. Porque ese canal, una vez que pierde credibilidad, ya queda obsoleto. Y volver a levantarlo requiere un trabajo que es el doble de esfuerzo que se trató en implementarlo. Entonces, en esta credibilidad, nosotros al momento de que un cliente transacciona por alguno de los canales, vamos a ponerlo así, digitales, lo que tratamos es de que siga una cronología de acciones en toda su journey hasta que logra el objetivo en este caso, que sería poder saldar su deuda. Perfecto, perfecto. Luis, ¿cómo lo ves vos en TP? Súper interesante lo que comentan. Creo que la personalización o la hiperpersonalización, que también se escucha mucho, parte de la base de la data, ¿no? Creo que lo que venimos hablando en las preguntas anteriores nos deja la base para entender de que hoy hay herramientas para analizar mejor la data, para poder brindar herramientas y en definitiva la personalización es llegar de manera más eficiente a los clientes, a los consumidores. Ahora en TP tenemos desarrolladas herramientas que están pensadas para potenciar la venta, TP Recommender le llamamos para el mundo del e-commerce. Y coincido, me quedé con lo que decía Lucas, la omnicanalidad. Hoy cuando lees un poco, los consumidores estamos decepcionados con la omnicanalidad, ¿no? Estuvo muy de moda la omnicanalidad, pero ¿cuántas veces nos pasa que todavía nos sigue pasando la desconexión, que tengo que volver a repetir mi root, tengo que volver a explicar lo que pasó? Entonces, esa decepción tienta a las empresas a saltar a esta hiperpersonalización. Y creo que hay un par de factores que no son menores, que tiene que ver con la privacidad, la seguridad y la ética. Y esos son factores que probablemente la inteligencia artificial a veces
se nutre de la data que está. Si la data que está disponible no es de calidad, no tiene ese control apropiado, podemos estar enfrentándonos a problemas. Una analogía que me gustó ver de un experto de CX hace poco y que relaciona con esto, ¿no? ¿Qué es lo que espera un cliente? Porque la personalización pareciera ser que es algo muy tentador, pero es lo que nuestros clientes quieren. Me quedé con ese video, la analogía del mundo de la naturaleza. El rinoceronte está dotado de muy mala vista porque no tiene depredadores, pero siempre anda el pajarito en el lomo del rinoceronte, como habrán visto. Y ese pajarito cumple una función, saca los parásitos, pero cuando ve un humano, un cazador, hace un ruido distinto y particular que alerta al rinoceronte para salir corriendo. Entonces, un poco las aplicabilidades es que esté siempre alrededor, el pájaro siempre está con el rinoceronte, que no sea invasivo, no lo molesta, que esté agregando valor y que esté en el momento preciso, que aparezca en el momento. Y eso es lo que al final todos queremos como consumidores. Tal vez la hiperpersonalización hay que entenderla con ese abanico completo de opciones. Si solamente queremos estar alrededor de nuestro cliente, decía este locutor, termina siendo como la mosca en la vaca, que está, no agrega valor, está intrusivamente molesto y está siempre alrededor. Entonces, creo que es súper interesante hacia dónde va la personalización, pero tiene que estar de la mano con todos estos controles de entender hasta dónde podemos llegar, ¿no? Sí, de acuerdo, Luis. Muy bueno. Federico, ¿qué nos contás? Bueno, qué difícil después de tan buenas respuestas, ¿no? Agregar algo, así que voy a usar un poco la excusa salud. A ver, lo primero que quiero decir es, estoy totalmente de acuerdo me encantó lo que contó Marisa, de un proceso que identifique el riesgo de ausentismo de un paciente, pueda predecirlo y tomar una conducta específica y que impacte en el negocio de nuestro cliente. Eso es, aquí cuando empecé a trabajar en el mundo de BPO, era lo que tradicionalmente me decían, de migrar de un contact center tradicional a un profit center, en donde seamos aliados estratégicos de nuestros clientes para realmente poder tener impacto en su negocio. Creo que es un ejemplo extraordinario de un subproceso sencillo de comprender y de enorme impacto para los clientes. Y recién Luis mencionaba, ¿por qué hiperpersonalizar, ¿no? ¿Cuál es el sentido, más allá de que todo el mundo usa omnicanalidad y omnicanalidad y omnicanalidad? Y aquí la salud es un poco más fácil de responder. En los últimos tiempos, en los últimos 20 años, hay dos grandes tendencias en salud. La primera es sacarla de los grandes hospitales, ¿no? Sobre todo post pandemia. Nadie quiere ir a los hospitales. En los hospitales hay gente enferma. ¿Por qué voy yo a hacer mi control habitual anual a un hospital donde hay gente enferma? Y lo segundo es una absoluta crisis en los costos, ¿no es cierto? No importa el modelo de salud, no importa si es Canadá, Estados Unidos, Europa, Argentina o Haití, todos los sistemas de salud actualmente tienen una crisis de costos. Y una forma de resolver esas dolencias tiene que ver con tener pacientes más sanos, es decir, tratar de prevenirle el desarrollo de enfermedades y en aquellos que ya tengan enfermedades, prevenir el desarrollo de complicaciones. Y la omnicanalidad en este sentido pareciera tener un enorme beneficio en términos de que si uno puede enviar contenidos segmentados en el momento indicado y a través del canal indicado, como habló Lucas, que hablaba de cuál es el canal que elige, en mi caso, cada paciente o cada cliente en el mundo de las cobranzas, digamos. No es lo mismo un hombre de 75 que un joven de 20. Si podemos capitalizar ese conocimiento e identificarlo, bueno, probablemente nuestros contenidos lleguen a los pacientes y podamos tener un impacto. Esto en los Estados Unidos es muy común hoy en día, se está usando muchísimo con grandes poblaciones, sobre todo Medicare y Medicaid, porque en los Estados Unidos, saben ustedes, el 20% del Producto Bruto Interno se gasta en salud, es una cantidad abismal de dinero. Y ellos han encontrado que con la omnicanalidad pueden realmente targetear frecuentemente con contenidos educativos a la población y generar un impacto, sobre todo a nivel de prevenir complicaciones, prevenir consultas que son innecesarias, disminuir los gastos en salud y en aquellos pacientes que son sanos, mantenerlos sanos durante más tiempo. Y como también mencionaron mis colegas aquí, es fundamental, además de la omnicanalidad, poder contar con
con los datos necesarios para interpretar el comportamiento de ese paciente. Si no, es imposible identificarlo. Entonces, para nosotros es fundamental tanto la herramienta omnicanal como esa plataforma que mencioné en la primera respuesta de datos, de gestión de datos, para poder disponibilizarlos, entenderlos, interpretarlos y tomar mejores decisiones de gestión. Excelente, clarísimo y súper interesante, Federico. Gracias. Y gracias a los cuatro, porque la verdad es que me llevo insights bien profundos hoy. Así que, bueno, espero que el público también y los veedores que sepan disfrutar de este panel de expertos, porque no todos los días tenemos tan buen contenido en todos juntos. Así que con eso le cedo de vuelta la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, Sebastián. Lo cerraste y lo dijiste muy claramente. Ha sido un contenido de calidad. Empezó con la vara alta, con la intro de Sebastián, como suele hacer en su moderación de este tipo de paneles, pero Lucas, Luis, Marisa y Federico trajeron muchas buenas ideas y mucha buena práctica. Empezaron, porque bueno, era la propuesta de las preguntas de Sebastián, con un foco muy claro y muy puesto en el enriquecimiento de la gestión de los BPO a través de la tecnología, pero enseguida empezó a aparecer la persona, el talento, la mirada de ese elemento que para ustedes lo saben y lo saben sus clientes es de mucho valor. Volvieron a traer la tecnología a la mesa, empezaron a hablar de data, o sea, la verdad que el primero que la oferta, claro que la oferta del ecosistema BPO en Chile está más que desarrollada, ustedes son prueba de ello. Agradezco además que sus organizaciones apoyan este ciclo digital CRIC Chile, pero en serio, gracias porque han traído contenidos de mucha calidad y han sido además súper claros, muy didácticos y con ejemplos y con referencias a la naturaleza. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa y no porque yo no esperara esto, sino porque realmente lo hicieron pero muy bien y muy ameno, ¿no? Llevó un poquito más de tiempo, Sebastián, que el calculado, pero me parece que recontra valió la pena. Así que muchísimas gracias.